¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Salud es Vida con Univida. Hoy queremos saber más de una enfermedad que, según los expertos, afecta a más del 10% de la población mundial y es uno de los motivos principales de consulta con los gastroenterólogos. Me refiero al incómodo reflujo gastroesofágico. Bueno, suena complicado, pero muchos lo conocemos simplemente como acidez, esofagitis o simplemente reflujo. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué complicaciones pudiera tener? ¿Cómo prevenir? Muchas preguntas, es un tema sobre el cual todos podemos aprender, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida con... Dispuesto a responder todas nuestras preguntas, saludamos al director médico de los Centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami, el doctor Orlando Rodríguez. Muchas gracias. Doctor, vamos a hablar de reflujo, pero antes yo quise hacerle una pregunta de un tema que está por lo menos en las noticias, un tema médico. Leí que las autoridades de salud han lanzado una alerta por aumento de casos de lepra, especialmente en este estado, el estado de la Florida. ¿Qué nos puede decir usted de eso? Bueno, la lepra o la enfermedad de Hansen, Mario, es una enfermedad que hemos conocido por muchísimos años, una enfermedad que en los Estados Unidos vemos algunos casos, pero no es tan frecuente. En los Estados Unidos anualmente se diagnostican aproximadamente 150 a 200 nuevos casos de lepra. El pico del número de infectados ocurrió en el 1983 y luego vimos pues un descenso en el número de casos hasta ahora, recientemente, donde los centros de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos se han dado cuenta de que en los últimos 10 años ha habido un incremento en ese número de casos, especialmente aquí en la Florida. La Florida tiene el 20% de todos los casos nuevos diagnosticados en los Estados Unidos, especialmente en el centro de la Florida, en la parte de la ciudad de Orlando, existe el 80% de todos los casos pertenecientes a la Florida. Bueno, y en términos simples, ¿qué es la lepra, doctor? Bueno, Mario, la lepra es una enfermedad de tipo bacteriana, lo causa una bacteria conocida como el Mycobacterium leprae, y lo que causa es unos problemas en la piel y también ataca el sistema nervioso periférico y también a los músculos. Bueno, para que el público esté informado, ¿cómo alguien sabe que o piensa o dice podría ser lepra? Claro, la lepra es una de esas enfermedades que se presentan con un tipo de característica que pudiese ser visto en otras enfermedades. Sin embargo, tiene peculiaridades las cuales son únicas para ella. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la mayoría de los pacientes presenta con unos patches o unas manchas en la piel que pueden ser de características hiperpigmentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un colorcito pues un poquitico más incrementado, son más oscuras que la piel de uno, ¿verdad? O pueden ser hipopigmentadas, es decir, menos oscuras que nuestra piel. Pero esas manchas pierden la sensibilidad. Por ejemplo, si uno la pincha con una agujita, si uno trata de tocarlas con un vibrador o lo que sea, pues la persona ha perdido esa sensación en esa mancha. ¿Por qué? Porque la bacteria, el micobacterio, ha atacado los nervios que le dan. Terminales nerviosos. Claro está. Y entonces la persona pierde la sensación. Pero también existen unas manifestaciones que son nodulares, que existen en la cara, se ven en las orejas, afecta la nariz, las personas pierden las cejas, las personas tienen ulceraciones en la planta de los pies que también al perder esas sensaciones pues pueden ocasionar infecciones sin el paciente darse cuenta, y también cuando la enfermedad progresa mucho, sin ser tratada, pues entonces pudiese llevar a mutilaciones en los dedos, en los pies, y también pudiese traer como consecuencia deformaciones en el rostro de las personas. ¿Es contagiosa? Es una enfermedad que, a pesar, la historia nos ha enseñado de que no es extremadamente contagiosa. Sí, los pacientes leprosos, desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Veíamos que estos pacientes eran rechazados, puesto que se pensaba que la lepra era una enfermedad altamente contagiosa. Hoy en día sabemos que no es altamente contagiosa, aunque sí es contagiosa. Para uno contagiarse con lepra tiene que estar expuesto a una persona
que tenga la enfermedad, que no ha sido tratada para la enfermedad por un periodo prolongado de tiempo. No es que uno salude a una persona, le dé la mano o esté conversando con esa persona y se va a infectar. No ocurre de esa manera y la infección ocurre obviamente por gotitas de secreciones nasales, de secreciones orales. ¿Es curable? La lepra es una enfermedad pues muy curable si se ataca a tiempo, ¿verdad? Una vez que existen cambios ya de deformaciones, de mutilaciones, obviamente es muy tarde, pero si es curable. ¿Y cómo se trata la lepra? La lepra se trata con medicamento. ¿Qué medicamento? Antibióticos. Existen dos tipos de antibióticos que son esenciales para el tratamiento de la lepra y esos son la dapsona y la rifampicina. Ese tipo de medicamentos pues son muy efectivos y nosotros los usamos por un periodo de 1 año a 2 años para curar la enfermedad. ¿Y qué personas están en riesgo? Porque la gente está escuchando esto y dice, bueno, ¿estoy yo en riesgo? Claro, y como en toda enfermedad de tipo infecciosa, tanto viral como parasítica como bacteriana, pues todas aquellas personas de una edad avanzada donde el sistema inmune no esté en su mejor momento, en aquellas personas que padezcan de enfermedades que afecten ese sistema inmunitario, pues entonces esas personas se ven afectadas mucho más, a un mayor riesgo que las personas que no padezcan de este tipo de enfermedad. Bueno, yo creo que esto ha sido principalmente informativo para nuestro público. Vamos a lo que vinimos, a hablar del reflujo. Claro que sí. El gastroesofágico. Y vamos con el tema de manera simple. ¿En qué consiste esta enfermedad, doctor? Bueno, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, Mario, es una enfermedad bien simple. Es una enfermedad donde el contenido gástrico pues se devuelve hacia el esófago y al hacer esto pues entonces causa mucha irritación e inflamación. Normalmente, si nos fijamos aquí en esta figura que tenemos, pues aquí vemos el esófago y esta parte de acá es el estómago. Vemos cómo del esófago pasa un bolos alimenticio. Esa es la comida que estamos digiriendo, va a pasar al estómago para poderse digerir. Esta sustancia, este líquido que vemos dentro del estómago, son los ácidos que contienen muchísimas proteínas, contienen una serie de moléculas para la digestión de la comida. Claro está. Si nos fijamos aquí en la base del esófago, donde este tubito, que es el esófago, termina acá y se une a esta estructura que se conoce como el estómago, existe una pequeña válvula. Esa válvula es una válvula que no es algo mecánico, es algo fisiológico, que se cierra cuando este bolo alimenticio pasa del esófago hacia el estómago. Esa válvula se cierra herméticamente para que la comida no se devuelva hacia el esófago. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando esa valvulita ¿Cómo se llama? Abierta, se llama el esfínter. El esfínter esófago gástrico. ¿Y por qué falla? Falla por muchos motivos, Mario. Uno de los motivos por los cuales falla es, por ejemplo, algo tan simple como que uno haya comido mucha comida y entonces se acueste a dormir nada más que comió y entonces ese esfínter puede estar relajado producto a la presión que se ha establecido dentro del estómago y la comida se devuelve hacia el esófago. Otra razón es la obesidad, otra razón es las mujeres que están embarazadas, otras razones que existen, por ejemplo, el alcohol. Tiende a relajar ese esfínter, la cafeína, el chocolate, el fumar, las hernias hiatales que se forman en la parte del estómago superior también son factores de riesgo para que esta enfermedad ocurra. Bueno, ya tengo preguntas de Martín Olivero, a quien vamos a escuchar después de estos mensajes. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar.
Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Univida Medical Center sigue creciendo para estar más cerca de usted. Ya tenemos 18 centros en Miami, Hialeah, Pequeña Habana y Cutler Bay. Ofrecemos a nuestros pacientes la tecnología más avanzada en medicina primaria, podiatría, tratamiento del dolor, cámaras hiperbáricas, servicio dental y mucho más, con una atención personalizada y afectuosa. Porque la salud es vida. Univida. Aquí estamos con Salud es Vida de Univida, estamos hablando del reflujo, estamos con el doctor Rodríguez y vamos a la pregunta de Martín Olivero, de la Argentina. Soy Martín Olivero de Córdoba, Argentina. Hay personas que ocasionalmente padecen de reflujo y otras que lo padecen a diario. ¿Qué daño pueden causar esos ácidos al esófago? Muy buena pregunta. Bueno, los ácidos al esófago pues lo pueden irritar y pueden causar una serie de productos inflamatorios dentro de las paredes del esófago, lo cual conlleva a que se pueda formar una úlcera, se pueda formar una inflamación conocida como una esofagitis y también pudiesen formarse pues cambios dentro que pueden estrechar el esófago como tal y pueden impedir pues el paso del bolo alimenticio hacia el estómago. ¿Esos ácidos son muy fuertes que pueden afectar tanto? Claro que sí, Mario. Los ácidos son extremadamente fuertes, puesto que están en el estómago y tienen que digerir todas esas partículas que han venido con el bolo alimenticio, pero no solamente eso, con ese bolo alimenticio también tienen una serie de bacterias, las cuales pues mueren dentro del estómago a raíz de estos ácidos. Ahora, yo he ido acompañando a un paciente que tiene este problema y el médico lo primero que le dice, ¿cuánto tiempo después de comer usted se acuesta? No, dice, coma temprano, 6:30, 7 y acuéstese a las 10 de la noche, dele tiempo a su cuerpo. Claro, y eso es extremadamente importante y el porqué es bien simple. Cuando nosotros pues comemos, si nos acostamos automáticamente, existe mucha presión dentro del estómago. ¿Por qué? Porque la comida está dentro del estómago y al hacer esa presión, pues entonces puede que ese esfínter, esa valvulita que impide el paso de que regrese toda esa comida hacia el esófago nuevamente, se abra y pueda ocasionar estos síntomas. Entonces le decimos a los pacientes que es mucho mejor que después que coma, espere un horario de 2 a 3 horas antes de acostarse. Pero mucho peor todavía, el médico de pronto dice, mire, en su cama, trate que la parte de atrás de la cama sea más alta y le ponen un suple a la cama para que la cama esté así como... Claro, inclinada. Inclinada. Y tiene que estar inclinada. Y eso es uno de los mecanismos, uno de los métodos que nosotros los médicos les recomendamos a todas aquellas pacientes que sufren de esta enfermedad o sufren de periodos de reflujo. Y el por qué es porque es un mecanismo que favorece a la gravedad, ¿verdad? Porque es muy difícil que la comida o cualquier objeto se mueva en contra de la gravedad. Entonces, al levantar la cabeza, pues le hacemos un poco difícil a esa comida que se devuelva hacia el esófago o hacia la boca. Además, yo he escuchado de este paciente que tiene este problema que cuando uno está al lado del paciente, esto suena como una cafetera, como que estuviera en ebullición una cafetera y la persona dice, no me puedo acostar, tengo que dejar sentado, no me puedo echar para atrás por un buen rato, pero suena como una cafetera, así como que hubiese una ebullición interna. Bueno, existen muchos gases que se forman, ¿verdad?, dentro del intestino y también dentro del estómago a raíz de las personas pues sufrir de esta enfermedad gastroesofágica. Entonces, por eso es probablemente que usted escuche todo ese sonido que suena como una cafetera.
Ahora, si alguien, por ejemplo, este contenido lo aspira y entra a los pulmones, ¿este ácido podría ser dañino? O extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque imagínese usted el ácido fuera del estómago y entrando a un órgano que no posee ningún tipo de protección en contra de este ácido. Entra al pulmón y causa irritación, causa inflamación, causa lo que conocemos como una neumonitis química. Eso es algo extremadamente peligroso y lo cual pudiese poner a un paciente en una falla respiratoria extremadamente peligrosa para su vida. Otra pregunta, por ejemplo, obesidad, apnea del sueño, esa gente que ronca mucho, ¿tienen más riesgo que otros de tener reflujo? Bueno, existen estudios, Mario, donde se han reportado que hasta un 60% de todas aquellas personas que padecen de la apnea del sueño obstructiva, ¿verdad?, padecen de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Hay medicamentos que pueden producir reflujo? Claro que sí, Mario. Existe una amplia gama de medicamentos los cuales pueden producir reflujo, pero los más comunes encontramos los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo es el caso del ibuprofeno, el Advil, el Naproxen. También encontramos los esteroides, los antibióticos y una serie de otros medicamentos. Aquí tengo otra pregunta de nuestro público. ¿Cómo están? Mi nombre es Amaria Alejandro y soy de Puerto Rico. Me gustaría preguntarles, ¿qué recomendaciones le dan a las personas que le dan reflujo al momento de tomar algún medicamento? Como si tomarlo con mucha agua o tomarlo luego de alguna comida fuerte. Bueno, eso es una muy buena pregunta y yo le recomiendo a todos los pacientes que tengan pues este tipo de conversación, ¿verdad?, con su médico primario o el médico especialista que le ha recomendado el medicamento. ¿Por qué? Porque normalmente yo siempre recomiendo que la persona tome los medicamentos con mucha agua. ¿Para qué? Para que el medicamento pueda bajar fácilmente por el tubo digestivo conocido como el esófago y pueda llegar a su lugar donde debe estar, que es en la parte del estómago. Sin embargo, existen algunos medicamentos que deben tomarse con comida, pero hay otros que no deberían de tomarse con comida. Es decir, pudiese interferir el hecho de que uno coma o no coma con la acción del medicamento como tal. Pero el agua, sí, le digo a todos mis pacientes que tomen bastante líquido con el medicamento y que por favor no se acuesten a reposar, a dormir, por lo menos por media hora después que se hayan tomado su medicamento. Otra pregunta tengo aquí. Adelante. Soy Daniel Lescano de La Falda, Córdoba, Argentina. Mi pregunta es la siguiente. Hay personas que quedan roncas con episodio de reflujo. ¿Eso puede afectar a las cuerdas vocales? Pero el reflujo es una de esas condiciones las cuales pueden afectar no solamente las cuerdas vocales, sino también los pulmones, como habíamos mencionado un poquitito antes. Sí, claro está, las cuerdas vocales y se pone uno no solamente ronco, sino también se puede perder la voz en su totalidad a raíz de la inflamación de las cuerdas vocales por este reflujo, que puede ser que usted lo sienta o puede ser un reflujo completamente silencioso y usted se esté preguntando ¿y por qué he perdido la voz? ¿Y por qué estoy ronco la mayoría del tiempo? Y una de las razones principales que cuesta a veces mucho trabajo de poder diagnosticar es el reflujo silencioso. Bueno, vamos a hablar ahora del tratamiento. Me imagino que hay varias etapas. Vamos a comenzar, si es algo leve, el tratamiento algo leve, pero después de estos mensajes. Univida Medical Center, ¿cuál es su urgencia? Un médico nuestro ya está en camino. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24/7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers, con una excelente asistencia médica y el mejor trato para nuestros pacientes y sin la necesidad de dejar la comodidad de su hogar.
Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido, visitas médicas de rutina para pacientes confinados en el hogar, exámenes de la retina para diabéticos, cuidado de heridas en el hogar. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de una vida más saludable. Disfrute de Univida Medical Centers, porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida. Estoy con el doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando del reflujo. Estamos conversando ahora del tratamiento. Hablemos del tratamiento leve. Aquel que tiene reflujo de vez en cuando, me imagino. Y claro que sí, eso es extremadamente común y eso no significa que uno tenga una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Eso solamente que usted ha tenido estos episodios y lo tiene infrecuentemente. ¿Qué hacer para eso? Bueno, número uno, tratar de no comer mucha comida y acostarse inmediatamente. Hay que esperar 2 o 3 horas antes de acostarse. Tratar de evitar algunos productos como productos cafeinados. Tratar de eliminar o por lo menos disminuir la cantidad de chocolates, ¿verdad?, de que uno pues ingiere. Tratar de minimizar la cantidad de alcohol que uno ingiere. Si usted fuma, tratar de no fumar. Esas son cosas bastante sencillas que hacemos y a veces las personas les recomendamos que tomes pues algunos de los antiácidos que se venden sin prescripción en las diferentes farmacias. A propósito de eso, ¿los antiácidos y los jarabes sirven? Los antiácidos y los jarabes son bastante buenos, ¿verdad? Eficaces, efectivos para el tratamiento de esta acidez. Sin embargo, esos antiácidos tienen una corta duración. Esto no es para tratar una enfermedad de reflujo gastroesofágico por mucho tiempo. Tampoco es solamente para episodios aislados de pues reflujo. Yo como paciente cero quiero decir que en algún momento tenía bastante de reflujo, el médico me dio una tableta diaria. Yo la estuve tomando durante, yo diría, un par de años, hasta que otro médico me dijo, no, me dijo, esto no es para tomarlo, si esta pastilla, si la toma continuamente, puede producirle un daño en la flora microbiana. Y bueno, y eso es completamente real y cierto, Mario. La realidad es que a veces cuando empezamos a un paciente en uno de estos medicamentos conocidos como los inhibidores de las bombas de protones, por ejemplo, pues nos olvidamos y dejamos al paciente por mucho tiempo en este medicamento porque en realidad los efectos secundarios del medicamento son bastante pocos, pero sí pudiesen traerle daños al paciente. Normalmente cuando ponemos a un paciente en uno de estos medicamentos, deberíamos de tratarlo por un periodo de 2 semanas hasta 14 semanas, ¿verdad? Pero luego de ese momento nosotros deberíamos de tratar de quitar al paciente del medicamento y ver cómo el paciente se siente sin el medicamento. Existe pues una reacción de rebote una vez que uno para el medicamento, la cual se confunde como que la enfermedad sigue activa y ese no es el caso. Una vez que uno para el medicamento, tiene que esperar por lo menos 2 a 3 semanas para ver si el paciente pues volvió a la normalidad. Existen algunos casos de pacientes que sí tenemos que tenerlos por un periodo indeterminado en el medicamento y esos son los pacientes que no responden bien o que tienen úlceras gástricas, las cuales necesitan un tiempo mucho más prolongado de tratamiento. Vamos ahora a los casos más graves. ¿En qué casos, digamos, podría el reflujo ser algo grave? Bueno, el reflujo pudiese ser extremadamente grave, ¿verdad? Porque esa irritación, esa inflamación, cuando se convierte en crónica, pues existen cambios a nivel celular dentro de las paredes, dentro de las células de ese esófago, especialmente en la parte distal del esófago. Y ese cambio, conocido como un cambio metaplásico a un cambio displástico, lo que se conoce famosamente como, o normalmente como el esófago de Barrett. Ese esófago de Barrett es una condición precancerosa. Puede conllevar con el tiempo, si no nos damos cuenta de que existe y la tratamos adecuadamente, pues puede llegar a convertirse en un adenocarcinoma, un cáncer de esófago. Y en personas mayores
¿Es mayor esta incidencia del reflujo? Y claro que sí, la incidencia en las personas mayores es mucho más alto debido a que a medida que envejecemos, pues el músculo del esfínter, de esa valvulita que conecta el esófago con el estómago, pues entonces se convierte, va perdiendo esa musculatura, entonces se relaja mucho más y es mucho más fácil para ese ácido pues devolverse al esófago. ¿Un cambio de dieta sería útil también? Y los cambios de dieta son extremadamente importantes también, una dieta bien balanceada, que no tenga tanto cítrico, por ejemplo, que no tenga tanto picante, por ejemplo, las dietas que no sean tan frecuentes, que tengan menos carne roja, etcétera, son dietas que son importantes para los pacientes. En resumen, una persona que tiene reflujo, ¿qué debiera hacer para prevenirlo? Bueno, número uno, tuviese que tener una serie de cambios o modificaciones en su estilo de vida, Mario. ¿En qué? El ejercicio. Extremadamente importante no llevar una vida sedentaria para poder bajar de peso, porque la obesidad es uno de los factores de riesgo para la enfermedad gastroesofágica. Entonces también la dieta, una dieta adecuada, eliminar toda esa serie de productos, sustancias que pueden ser nocivas para nuestro cuerpo, como por ejemplo el alcohol. Entonces también eliminar la cantidad de cafeína que ingerimos diariamente, el chocolate. Si usted tiene una hernia hiatal, pues tratar de ir a su médico y ver si usted necesita una cirugía para poder prevenir eso. Cuando comamos, tratar de ir y acostarnos por lo menos 2 horas después o 3 horas después de haber ingerido los alimentos, levantar o elevar la cabecera de la cama, dormir con 2 almohadas para tratar de evitar ese tipo de reflujo. ¿Podría el reflujo ser causante de otras enfermedades? Bueno, el reflujo pudiese causar otras enfermedades, no solamente en el esófago, también el reflujo puede entrar a los pulmones, causar un tipo de broncoespasmo, un tipo de asma que pudiese pues presentarse en un estado ya de adulto, y encima de eso también las neumonitis y problemas con las cuerdas vocales. Gracias, doctor Rodríguez. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Salud es vida con Univida. Hasta la próxima.